Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En el presente video vamos a hablar un poco acerca de las bases de datos distribuidas. Para comenzar vamos a definir qué son las bases de datos distribuidas. Acá tenemos una pequeña definición que dice que son grupos de datos que pertenecen a un sistema, pero a su vez está repartido entre ordenadores de una misma red, ya sea a nivel local o cada uno diferente a diferente localización geográfica. Como lo podemos apreciar acá en el ejemplo, tenemos dos imágenes de lo que es una base de datos distribuida a nivel local, o sea, a nivel de una red que está en un mismo sitio, ¿ya? Y a nivel externa. A nivel externa estamos hablando de que está fuera de nuestro entorno, por así decirlo, valga la redundancia, local, ¿ya? Pero siempre y cuando estos ordenadores, estas bases de datos, están intercomunicadas por una red eh, previamente configuradas. También acá tenemos algunas de las diferencias y beneficios en lo que es eh, la base de datos distribuida en comparación con la base de datos centralizada. Bien, dice en lo que es la base de datos centralizada, como su nombre lo indica, en un solo DBA, está centralizada en un solo DBA, a diferencia de la distribuida. El control jerárquico está repartido entre lo que es el DBA, el global y el DBA local. O sea, tienen acceso total a lo que es la base de datos. Obviamente el DBA local únicamente al sector que le corresponde, y el DBA global en sí a toda la red. En segundo punto dice independencia de datos. La independencia de datos. La organización de los datos es transparente para el programador. Esto en cuanto a la base a las bases de datos centralizada. En lo que es en la base de datos distribuida, transparencia en la distribución, localización de los datos es un aspecto adicional de dependencia de datos. Esto trata que como eh, la base de datos no está centralizada, la independencia es un plus, ¿ya? Que para el manejo de los datos. Como punto 3 habla de la reducción de redundancias, una sola copia de datos que se comparta. Eso es en cuanto a la base de datos centralizada. La replicación de datos dice copias múltiples de datos que incrementa la localidad y la disponibilidad de los mismos. Dado que la base de datos distribuida está repartida en lo que es la red, ya la disponibilidad de datos es más inmediata porque no es una sola o no es a un solo punto al que se va a acceder. Como punto 4 dice en lo que es la base de datos centralizada, la estructura física complejas para accesos eficientes. Obviamente el acceso hay un poco el acceso es eficiente en la base de datos centralizada. En cuanto a la distribuida, dice que no hay estructura intersitios. Uso de optimización global para reducir transferencia de datos. Esto quiere decir que no está en sí amarrada a una estructura en sí, ¿ya? La transferencia de datos puede darse a nivel local y cuando se requiera puede ser a nivel externo, o sea, por así decirlo, si tenemos una base de datos que está configurada a nivel externa, el, la transferencia de datos no tiene que ir hasta
un punto externo, sino que está a nivel local. Eso ayuda mucho. En cuanto a la centralizada, la seguridad, y en cuanto a la distribuida, dice problemas de seguridad intrínseco. ¿Qué quiere decir problema de seguridad intrínseco? O sea que no dependen de toda la red. O sea que si un problema se da en un solo punto, ese problema se resuelve ahí. No es como la centralizada. La centralizada, si hay un problema de seguridad, es a nivel global de la base de datos. En cambio en la distribuida no. Aquí tenemos lo que es una arquitectura de lo que es la base de datos distribuida. ¿Ya? Acá nos muestra lo que es el esquema global. El esquema global no es más que la definición de todos los datos que están incluidos en la base de datos distribuida, tal como si la base de datos no fuera distribuida. Consiste de una definición de relaciones globales. Esto quiere decir que el esquema global en la base de datos distribuida es una relación global de en sí de los puntos de acceso a la base de datos. Luego sigue diciendo el esquema de fragmentación. Dice este esquema de fragmentación es el que traduce entre relaciones globales y fragmentos. Una relación global puede consistir de varios fragmentos, pero un fragmento está asociado con una sola relación global. El esquema de asignación, este es el que define el sitio o los sitios en el cual un fragmento está localizado. Y luego vemos que se reparte en los esquemas de mapeo. Los esquemas de mapeo dice que son los que traducen los fragmentos locales a los objetos que son manejados por el sistema manejador de la base de datos, o sea, a nivel local, donde en el sitio donde está alojada el esquema de mapeo. También tenemos lo que es los tipos de almacenamiento en las bases de datos distribuidas. La réplica. Este sistema conserva varias copias o réplicas idénticas de una tabla. Cada réplica se almacena en un modelo diferente. Como podemos ver en el ejemplo, tenemos tres tablas. La primera, la de arriba, es una tabla general y las segundas son derivadas. Pero si nos damos cuenta, las derivadas forman un conjunto que en sí obtienen los mismos datos que las dos derivadas. ¿Esto en qué ayuda? En la independencia de datos. Si nos damos cuenta, los datos de FH1 son similares a FH2. O sea, los campos son similares. O sea que en sí se podría decir que es una misma tabla, solo que en diferentes localidades, lo cual llegan a dar a una tabla global que guarda todos los datos en sí. Las ventajas de este tipo de almacenamiento es la disponibilidad. El sistema sigue funcionando aún en caso de caída de uno de ellos, de uno de los nodos. O sea que si por ejemplo perdemos un nodo, el sistema sigue funcionando. Otra de las ventajas es el aumento del paralelismo. Varios nodos pueden realizar consultas en paralelo sobre la misma tabla. Cuantas más réplicas existan de la tabla, mayor será la posibilidad que el dato buscado se encuentre en el nodo desde que se realiza la consulta. Esto ayuda de que el dato que estamos buscando sea encontrado con más facilidad en el punto más cercano o en el punto de respuesta más inmediato. Los tipos de fragmentación. La fragmentación horizontal es una fragmentación que se da
en cuanto que a cada fragmento está ubicado en un solo nodo. O sea, es como el ejemplo anterior. En el ejemplo anterior vemos que la tabla general se fragmenta en dos, como lo tenemos acá. Una tabla T se divide en subconjuntos de T1 y T2. Los fragmentos se definen a través de una operación de selección y su reconstrucción se realizará con una operación de unión de los fragmentos componentes. Esta operación está a cargo del sistema gestor del manejo de las bases de datos. La fragmentación vertical viene siendo similar, a diferencia que, como dice acá, su reconstrucción se realizará con una operación de joins de los fragmentos componentes. Pueden existir fragmentos no disjuntos, combinación de fragmentación y réplica. La fragmentación mixta es una unión de las dos anteriores, ¿ya? Pero para ello tiene que existir alguna de ellas antes de que se dé la fragmentación mixta. Los niveles de transparencia en una base de datos distribuida. Los niveles de transparencia son a nivel de independencia lógica y de independencia física. Esto se refiere a la inmunidad que tienen los usuarios de la red, o sea, la base de datos, a que sean afectados por cambios que el usuario pueda generar en la estructura lógica en sí de la aplicación. O sea, esto no afecta, un cambio en la aplicación no afecta a la lógica de los datos, por así decirlo, a la independencia. O sea, esto está separado, la aplicación está separada de, de la base de datos. La independencia física de los datos se refiere al ocultamiento de los detalles sobre la estructura de almacenamiento de las aplicaciones de usuario. La descripción física de datos pueden cambiar sin afectar a las aplicaciones de los usuarios. Es similar a lo mismo, solo que en esto ya se refiere en sí a procesos directamente en los datos. Las ventajas, como podemos ver acá, en primer lugar los datos son localizados más cercanos, por lo mismo de que tenemos el fácil acceso eh, a la base de datos. Los datos pueden colocar físicamente en el lugar donde se accedan más frecuente. Viene siendo el mismo punto, solo que tanto la extracción como el almacenamiento de los datos es mucho más rápido y mucho más eficiente. La independencia de los datos se pueden dar en dos aspectos: lógica y física, lo que veíamos anteriormente, ¿verdad? Que la independencia no ayuda mucho en la separación de la aplicación. Bueno, compañeros, esto ha sido el pequeño video acerca de lo que son bases de datos distribuidas, y espero que les sirva de algo y muchas gracias por la atención.